Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, las evaluaciones que estuve viendo, bueno, las que me llegaron, están bastante bien, ¿no? Por lo general, un punto arriba de lo que ya venían trabajando, han mejorado la mayoría. No sé si, creo que están todos los que me han mandado, por ahí si falta alguno, ya lo puedo ver. Ahora estoy compartiendo, ha mejorado bastante de lo anterior. Creo que han entendido bien los puntos. Posiblemente algunos no hayan tenido tiempo de desarrollar, pero la evaluación en sí no era muy complicada, solo que sí era un poco largo y tenían que priorizar el desarrollo de los ejercicios. A ver si voy a ver, espera un momentito a ver si podemos ver. Animación. A ver si lo tenemos acá. ¿Me han quedado algunas dudas, algo sobre su evaluación, sobre la evaluación de cada uno? No, profe. Bueno, el primer punto lo que tienen que hacer es, bueno, ese creo que lo hicieron todos, era determinar la frecuencia de la portadora, lo tienen que poner, bueno, pueden poner radiano, un hertz, la frecuencia de la moduladora, saber cuál es portadora, otra moduladora, se daban cuenta por la diferencia que había entre una y la otra, el valor del índice de modulación, la relación entre las tensiones de la portadora y el mensaje, el voltaje pico. Había que dibujar la señal del dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, o sea que tenían que poner la portadora y hicieron una M doble banda lateral de un lado y del otro en la parte de la frecuencia. En el punto 2 lo que tenían que hacer es entrar con digamos, el ábaco, o si no, con los valores de la tabla de las funciones de Bessel, y dibujar el ancho de banda hasta, por ejemplo, dependiendo obviamente la cantidad de armónicos que tenían, ustedes podían incluir las bandas laterales con más de un 1% del voltaje de la señal. Y el criterio que ustedes utilizaban es un ancho de banda más o menos como el que les daba las funciones de Bessel, ¿verdad? Eso era todo lo que tenían que hacer. Sí, en la sala de espera. No hay sala de espera, capaz que si sale vuelve a entrar. No, ahí está, le digo. Bueno, en el C, en el tercer punto, que era un poco largo, quizás, para ustedes, lo que tenían que hacer es un diagrama en bloque del sistema PCM. Filtro de Nyquist, que limita la frecuencia, circuito de muestreo y retención,
codificador, cuantificador, codificador, o se lo podían hacer en uno solo. Después el cuantificador, codificador, el conversor de paralelo a serie, y salir a la fibra óptica y hacer el proceso inverso. O podían hacer eso solamente y explicar qué es lo que hacía cada uno, qué es lo que hacía cada uno de esos bloques, pero en síntesis. Se muestra y se retiene para generar una señal PAM, y se retiene un poco para darle tiempo al conversor que cuantifique y codifique. El código es lo que sale de la señal PCM. Y de ahí, como salen varios bits, varias líneas, o distintos cables, no sé cómo lo quieren explicar ustedes, si salen en paralelo, lo mandamos serie para mandarlo a través de una fibra óptica. O salía a través de un LED, un láser, y la fibra óptica para mandar en formato de trama o multitrama para llegar a un TDM. Pero eso solamente era todo. Explicar brevemente cada uno de los bloques, o hacerlo al diagrama y explicar en qué consistía cada uno. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del sistema digital en telefonía de voz? La ventaja del TDM, la multiplexación en el dominio del tiempo, mandar muchos canales en la fibra óptica. Y la desventaja es que, por lo general, ya los pares trenzados, pares de cobre o lo que sea, ya están instalados, o sea que hay que hacer todo nuevo. Es una de las desventajas. ¿Qué es el ruido de cuantización? ¿Cuál es el ruido de carga inactivo? El ruido de cuantización se da cuando ustedes tienen que decidir a veces una opción y están un poco lejos del valor del medio. O sea, en el medio, entre dos cuantos, es el máximo error que ustedes pueden tener. Y va a haber un ruido de cuantización porque uno, por más cuantos que elijan, los niveles de tensiones no siempre están exactos. Ahora, el ruido de carga inactivo es un ruido que se produce cuando el canal no tiene ningún tipo de señal, y en el medio de esos valores, entre el primer cuanto positivo o el primer cuanto negativo, hay un espacio muy grande. Entonces ahí se ocurre un ruido de canal inactivo. Es un ruido cuando no hay ninguna señal en el canal. Ustedes lo pueden dibujar, etc. ¿Qué es la frecuencia de Nyquist? Ya lo hablamos, que es el aliasing cuando se presenta. Y ustedes podían describir las causas de distorsión por áreas, y lo podían hacer en el dominio de la frecuencia, o sea, podían decir que si se solapa, podían explicarlo como ustedes quieran. Tampoco era que se explayen demasiado, quizás ahí sí podían demorar mucho. En el punto 4, la mayoría lo ha respondido bien. ¿Qué sucedería si ustedes tienen una frecuencia de 5 kHz y muestrean a una frecuencia que no sea el doble? Y bueno, va a haber algún problema, va a haber distorsión, no vamos a poder recuperar la señal. Lo han explicado la mayoría bien, lo han entendido. Y el punto 5 sí era el más complicado, porque quizás lo que lo pudieron hacer lo hicieron en en un cuadro comparativo, donde comparan los sistemas. Está muy bien, compararon AM, FM, PCM, ventajas, desventajas, algunos criterios y ejemplos, que quizás ha sido el más complicado para hacer, pero lo han desarrollado bastante bien. Sí he visto que está mucho mejor, ¿no? Los que estaban con regular pasaron a bueno, algunos no presentaron, no sé si hay algunos. Si no me llegó el mail, chicos, es muy difícil que yo ahora lo vuelva a aceptar. Por favor, revisen. Hay algunos que me han mandado un mail vacío. Es medio difícil, digamos, después de tantos días o en ese mismo día, ahí queda sentado todo el horario, el día que recibo los mails, porque es un correo institucional, así que no puedo, al servidor ese no tenemos acceso a ustedes y nosotros, es directo, así que no hay ninguna manera de cambiar esa fecha ni nada, ¿no? Y aparte es una manera yo de agarrarme de que ustedes cumplieron con el horario de la fecha y el tiempo. Hay algunos que me presentaron, bueno, después de las 10:30, a las 11 se ha considerado, no se ha bajado la nota ni nada, pero bueno, está bien. Pasaron de regular a bueno, de bueno muy bien, se han puesto las pilas, de bueno en bueno más. Están bastante bien, no hay ningún examen insuficiente. Así que lo que me quedaría por ver es en la parte de los trabajos de laboratorio, a ver cómo Profe, van. ¿puede bajar la lista? Hay algunos que, no sé, los que están en blanco porque no me ha llegado nada, ¿no?
Si hay alguno que ustedes se ven que no esté, lo puedo ver ahora. Después les mando una lista, les mando completo a ver si lo puedo Bueno. Ajá, qué bueno. copiar. Más que aprobado. Son notas conceptuales. A ver, ya hemos hablado de ese tema. Creo que la parte conceptual, Y la nota, bueno. no puedo poner una nota, un número, ¿está? No le puedo poner un número porque tengo que hacer un balance de No, todo lo que van haciendo. no vos pones número. No sé quién me está repitiendo. Eh, Ustedes lo que... A ver, sí. Y el trabajo de laboratorio, yo lo voy a considerar, digamos, fuera de término, porque en realidad tienen una fecha. Sí lo pueden enviar, pero no, no, ya eso no, porque no es que, a ver, yo pensaba que lo tenía ahora, que lo quería presentar ahora. No, hasta eso, no, ya hasta esa fecha ya no. ¿Hace cuánto que están los laboratorios en la facultad activos? Bueno, eso se enteró usted, pero están hace mucho más. Eh, lo pueden mandar, los pueden mandar, pero tenían una fecha de entrega, o sea, es casi, le dimos como un mes y medio más o menos al 2, ¿verdad? Han tenido los que ya han presentado. ¿Cuánto tiempo? Ya hay varios que lo han presentado. Y falta uno que es el práctico de modulación digital, que ese lo tienen que hacer en el laboratorio, y sí, ese va a tener también 2 semanas, así que quizás tengamos unos días más este año para que ustedes lo puedan presentar, pero los otros no, ya está muy fuera de término. Bueno, ¿qué otra consulta tienen del examen? Profe, me Ninguna. queda una duda. ¿El de PCM, el laboratorio, se lo podría mandar para el lunes, por ejemplo? ¿Cómo el de PCM? ¿El Claro, el de anterior? laboratorio. Sí. No el práctico, lo de laboratorio, digo. Sí, ustedes lo pueden presentar, yo eso yo después lo voy a considerar dependiendo de la fecha que tiene y el tiempo de demora. Eso no hay problema, yo lo voy considerando. Bien. Digamos, eso ya hace como... ¿Cuándo ha sido la fecha límite de ese trabajo? Creo que hace más de 2 meses, no más, un mes y medio. Eh, bueno, habíamos quedado en la parte de modulación digital. Hice una clase, la grabé y me dio un error y no la pude volver a subir. Así que bueno, vamos a volver a hacerlo. Estuve hablando solo todo el tiempo, no sé, después me da un error y no he podido. Habíamos quedado en, hemos comenzado un tema que se trata de la modulación digital sobre una portadora de onda continua. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que los datos digitales llegan en forma digital y uno los modula y los envía, sino es una portadora que tiene una determinada frecuencia como para poder hacer su radiación a través de una antena y llegar de un lugar a otro. Lo que se modula es esa continuidad. O sea, a esa función senoidal o cosenoidal, que es la portadora de alta frecuencia, se la switchea o se la apaga, se la enciende, se le cambia la frecuencia, se la mueve la fase, se hace una adaptación tanto de amplitud como de frecuencia, como de fase. Entonces, es la misma portadora a la que hacemos una serie de modificaciones como para que la podemos hacer digital. O sea, se la prende y se la apaga, la podemos interpretar como una ASK o como una OK, on-off-key. Se le cambia de frecuencia, estamos interpretando como una FSK. Una frecuencia para el 0, otra frecuencia para el 1.
se le cambia la fase y la estamos interpretando como una PSK. Ahora, eso sería en el caso de tener dos fases. En el caso de tener un bit tenemos dos estados, 0 y 1. Pero vamos a ver de que estos sistemas de modulación tienen multinivel. O sea, nosotros podemos generar más de 2 bits. Y más de 2 bits de información, por ejemplo, 2 bits tenemos el 00, 01, 10, 11, ya tenemos 4 niveles. 3 bits, 8 niveles, 4 bits, 16 niveles. Eso quiere decir que con mayor cantidad de bits en la etapa de modulación, nosotros podemos utilizar más niveles. Y en un menor ancho de banda, podemos enviar mayor cantidad de información. Pero al mismo tiempo, al tener más niveles, ¿qué nos estaría ocurriendo? Si ustedes tienen más niveles, existen más posibilidades de error. Porque si nosotros tenemos, en un caso que tenemos dos niveles, 0 y 1, es mucho más fácil de saber qué es un 1 y qué es un 0, que si ya tenemos 4 niveles. Si por ejemplo tenemos 4 niveles, ya tendríamos 1, 2, 3 y 4, y aquí los niveles de amplitud están cada vez más cerca. Imagínense tener 16 niveles. Existe mayor probabilidad de error, porque nosotros tenemos que elegir entre distintos niveles que están muy cercanos unos a otros. ¿Y de ahí qué tendríamos que hacer? Y bueno, aumentar la potencia, para separar más los niveles. Entonces la probabilidad de error va a ser mayor. Y cuando vamos a detectar, es más posible que encontremos un error cuando tenemos muchos más niveles, excepto que usemos otro tipo de codificaciones. Pero de todas maneras, ustedes ya se van dando cuenta de que siempre en la electrónica hay una solución de compromiso, en la cual que si nosotros aumentamos un lado, disminuimos por el otro. Si buscamos algo mejor, algo con mayor ancho de banda, igual va a ser más caro, vamos a tener que utilizar mayor potencia, vamos a tener que tener otro canal. Entonces, ustedes en las comunicaciones y en la electrónica, no todo se puede, siempre hay que buscar una solución que quede de compromiso entre todos. Buena eficiencia, buen ancho de banda, o restringimos el ancho de banda para evitar el ruido, y si utilizamos menor potencia, vamos a poder transmitir hasta cierto lugar. Si utilizamos más potencia, va a ser mucho más caro. Entonces ustedes ya van a tener que empezar a encontrar soluciones que satisfagan tanto la necesidad del cliente como el sistema que ustedes quieren utilizar o diseñar, pero tienen que tener en cuenta los factores más importantes de los sistemas de comunicación, que es el ancho de banda, el ruido, la potencia. Son elementos que limitan. Desde un principio nosotros ya lo habíamos estudiado. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que tratar de trabajarlos de una manera en que nos den una solución. Lo que sería, ya vimos lo que es la modulación ASK, on-off, encendido y apagado, o sea, prendemos la portadora o la apagamos, sería un 1 un 0, lo traducimos como un 1 0. La FSK, el 0 tiene una frecuencia, el 1 tiene otra frecuencia, lo seleccionamos y sabemos cuál es 1 y cuál es 0. Después tenemos otro tipo de modulación, que es la modulación en fase, la PSK. La BPSK sería de un solo bit, o sea, que es el estado 0 o el 1. Entonces, en un 1 lógico tenemos una referencia, que puede ser el seno de omega c, es la portadora natural como está, con un ángulo de desfasamiento 0. Y el 0 lógico sería menos seno de omega ct, o sea que está desfasada 180 grados negativos. Entonces, si hacemos un diagrama de fases, o un diagrama de constelación, como le llaman, donde el estado en el cual se encuentra la referencia se encuentra con un punto determinado, que este vendría a ser un lógico, y 180 grados de ese eje de referencia, o de esa señal, que en este caso sería una seno de omega c, que es la portadora sin tocar, la portadora natural. Si nosotros la desfasamos 180 grados, estaríamos en el cero lógico. Y es una manera de modular en forma a la portadora continua, a la portadora analógica, nosotros le hacemos cambiar su fase. Miren, el 1 va a venir el seno, natural como está. Y si cambia un 0, cambia 180, me da menos seno de omega ct. Entonces cambia muchísimo. Al cambiar estos 180 grados, esta modificación en la señal me está generando una distorsión.
Ustedes por Fourier saben que me van a aparecer cierta cantidad de armónicos. Acá vuelve a aparecer un 1, vuelve a seno de omega c, un 0, menos seno de omega c, y así sucesivamente. La señal que viaja, la señal que nosotros emitimos, la que sale por la antena, todo, no es esta. Esta es la entrada binaria, este es el mensaje. La señal modulada es esta. Es esta señal. ¿Ven? Y esta es la que va a viajar. Porque esta es la portadora que tiene la frecuencia suficiente como para llevar el mensaje. ¿Eso se entiende? Esta es la seno de omega ct. Si nosotros no lo trasladamos a la frecuencia omega ct, a donde tenemos la portadora, acá vamos a tener nuestra información. Si nosotros no trasladamos, no hacemos la modulación, no se va a poder propagar por la antena. Porque no va a estar a una frecuencia lo suficientemente elevada para que viaje, para que la antena con un medio de Marconi, o de medio de longitud de onda, o de un cuarto de longitud de onda, haga la emisión de las ondas electromagnéticas a una potencia determinada para poder transmitir. ¿Está? Pero esta es la señal, esta es la salida BPSK. Es una modulación analógica, en realidad. O sea, la señal que nosotros mandamos, el mensaje es digital. Pero digital, ¿por qué? Porque la definición de una señal digital es porque tiene dos estados, o una cierta cantidad de estados que nosotros definimos. Pero en realidad es una señal analógica, una señal senoidal, una portadora de onda continua que nosotros la switchamos, o la cambiamos, o la apagamos, la prendemos, le cambiamos la frecuencia, le cambiamos la fase, pero es la misma portadora. Es la que siempre está, es el caballito, es el colectivo, el camión, el que va a llevar la señal. Por eso se llama portadora, porque tiene la fuerza necesaria, la potencia, y tiene la velocidad necesaria para hacer que ese cambio o en esa frecuencia nosotros podamos emitir la radiación electromagnética. Porque en sí, ¿cómo sería el funcionamiento de una antena? Y bueno, la antena, para que empiece a radiar, por ejemplo, tengamos un dipolo. Y bueno, para que empiece a radiar va a haber una presencia de cargas positivas, ¿verdad? Y si hay positivas ahí, hay negativas. Este campo eléctrico viene y se cierra con este viene y se cierra con y así, ¿verdad? Sale de las cargas positivas a negativas. Bueno, si tenemos un dipolo, que sea este positivo y este negativo, esto saldría del campo positivo y entra negativo. Ahora, ¿qué pasaría si esto está en negativo acá ahora y el positivo acá? Sería al revés. Sale de las cargas positivas y entra negativa. Pero si esa frecuencia es lo suficientemente rápida, va a llegar un momento que esta distancia, que nosotros la podemos expresar en longitudes de onda, va a llegar un momento que ese switcheo, o sea, de más a menos, más, menos, más, menos, va a ser tan grande que el campo eléctrico se va a cerrar sobre sí mismo. Se cierra. Y esa variación del campo eléctrico con respecto al tiempo me genera una variación del campo magnético respecto al tiempo. O sea que me está generando un campo magnético. Y ahí se genera una onda electromagnética, que es la única forma de que viaje. Pero tiene que ver con la longitud de esta antena y la frecuencia a la cual nosotros trabajamos. Si esto no está cambiando a esa frecuencia omega ct, que es la frecuencia de la portadora, no existe forma alguna de que se transmita. Ahora, existen otras formas de modulación digital, pura digital, que es la que tenemos en una red LAN, una red UTP, o es la banda base digital, en la cual nosotros transmitimos los datos digitales conectando computadoras en red, en una red LAN. Ese es otro tipo de modulación digital, pura digital, pero no tenemos una portadora. Pero para mandarla por una antena sí necesitamos una portadora determinada. Entonces, si ustedes tienen una frecuencia fundamental, la otra fase para el cero. Entonces nosotros a la salida de esa señal BPSK, que tenemos dos estados, por eso es binaria, BPSK, tenemos la senoidal,
que es la frecuencia fundamental, digamos, y la multiplicamos por una portadora. Y acá nos queda dos estados, o sea, al tener un seno por un seno, nosotros por una relación, digamos, de trigonométricas básicas, podemos encontrar el espectro de esa señal. O sea, que sería un coseno de la diferencia de estas dos frecuencias, de la portadora y de la señal fundamental. Acá lo que tenemos que discernir, o tienen ustedes que entender, que hay una frecuencia de entrada de bit, que son los datos a los cuales nosotros mandamos, que esos sí van en bit por segundos, y otra frecuencia de salida, o otra rapidez de salida de datos, que se expresan en baudios. ¿Por qué? Porque son símbolos. O sea, ya es una señal modulada. Ya no son unos y ceros tan bonitos como entran en los bits por segundo, sino que ya son baudios. Ya es una señal que está modulada, ya es una señal que ha pasado por un modulador y se ha generado de otra manera. ¿Está? Eso hay que entender y eso lo tenemos que tener bien en claro. ¿Qué son los bits? La rapidez de entrada de bit, y qué son los baudios, que es la salida de los datos ya modulados, ya sea en FSK, en ASK o en PSK. Hablábamos de un tipo de codificación que sería binaria, o BPSK, o BFSK, donde nosotros tenemos dos estados posibles, porque un bit puede tomar dos estados. Ahora, cuando ya empezamos con una codificación multisimbólica, o sea que ya tenemos más de un bit, podemos tener 2, 3, 4, 5 bits, dependiendo de la cantidad de bits, que en este caso lo simbolizamos con la letra N, nosotros podemos tener cierta cantidad de estados, que los estados están simbolizados con la letra M. Con un bit tenemos dos estados, con 2 bits, 4 estados, 3, 8, 4, 16 y 5, 32. Esa cantidad de bits y cantidad de estados va a estar directamente, o sea, va a incidir de alguna manera en lo que sería el ancho de banda que va a tener ese sistema. Acá se puede definir como un ancho de banda mínimo o el ancho de banda B, donde tenemos la frecuencia de bit, o sea, la frecuencia de entrada de esos bits a una velocidad determinada, dividida en la cantidad de bits que nosotros vamos a usar. O sea, en N, si nosotros tenemos un ancho de banda determinado y ese ancho de banda tiene 100K, por ejemplo, con un bit tenemos 100K, pero con 2 bits ese ancho de banda se reduce a la mitad, es 50, con 3 bits es la tercera parte, con 4 bits es la cuarta parte. Es decir, que si nosotros le agregamos mayor cantidad de bits en un ancho de banda más chico, podemos enviar mayor cantidad de información. Por lo más bits tenemos más niveles. Entonces no necesitamos más espacio. ¿Está? Eso es importante porque esa cantidad de salida o esa cantidad de estados de salida nos permite menor ancho de banda, o sea, que en el mismo ancho de banda, en la mitad, miren, con 2 bits ya tenemos la mitad, o sea, ya ocupamos esta mitad nada más. Con 4, la cuarta parte, y así sucesivamente. Lo podemos ir achicando al ancho de banda, pero recuerden que si nosotros generamos más estados, vamos a tener más escalones, y necesitamos un poco más de potencia para separarlos. O sea que vamos a necesitar, de alguna manera, mayor cantidad de energía, y eso nos va a costar un cierto dinero. O sea que reducir el ancho de banda no siempre va a ser la solución absoluta. ¿Está? Vamos a reducir el ancho de banda, que bueno, pero vamos a necesitar un poco más de potencia, porque si no, no vamos a poder discernir entre los niveles, o entre la cantidad de niveles que vamos a tener agrupados en ese pequeño lugar. Bueno, ¿cómo sería para recibir esa señal? ¿Cómo hacemos para recibir una señal PSK que tiene dos estados nada más? Si, por ejemplo, entra la señal PSK, pueden entrar. Esa señal que venía así, viene seno, y después viene menos seno. Viene seno, y después viene menos seno. Son dos estados, como figura acá. Tenemos más seno o menos seno de omega CT.
Bueno, la hacemos pasar por un filtro pasa abajo porque tenemos que limitar, no vamos a utilizar más señales que entren hasta el filtro limitado de omega CT. ¿Está? Y luego entramos por un modulador balanceado. ¿Qué hace el modulador balanceado? Me multiplica cualquier señal que entre por la portadora esa que yo voy a utilizar. Después pasamos, perdón, esto es un filtro pasabanda. Este es un filtro pasabajo, que está sintonizado al omega C. Y de ahí recuperamos, sacamos de la señal que viene un circuito de recuperación de reloj, que ya lo vamos a ver cómo se hacen, y lo comparamos con un convertidor de nivel. Este convertidor de nivel es un operacional, que dependiendo del valor de recuperación de reloj y el valor que viene de la señal, me va a dar si son iguales un 1, si es distinto un 0, o si está arriba de un nivel, de un umbral un 1, o si está por debajo de ese nivel de tensión, me lo va a transformar en 0. Entonces, esta señal que viene modulada, analógica, y hace todo el proceso de demodulación o de recuperación, sale digital, ¿ven? Sale 1, 0, 1, 0, que es en realidad la que se mandó en un principio. Entonces, ustedes acá tienen datos digitales, pasamos por un modulador digital de onda continua, lo que sea, y salimos a una antena. Viajamos a través de una onda electromagnética, pasamos por un demodulador digital, es este que está acá, y luego tenemos la señal digital, unos y ceros. O sea, todo es un proceso de señal digital, lanzamos analógico, lo mandamos por un amplificador, lo que sea, salimos por la antena, después llegamos a un receptor, vamos a un preselector, vamos a un demodulador, lo volvemos a convertir a digital. Y volvemos a una banda base menor, o sea, como que acá está la banda base digital, tenemos que hacer una elevación de frecuencia para poder salir por la antena. Después volvemos a la antena receptora, tenemos que hacer un descenso de frecuencia, y luego para volver a la banda base digital, en bits por segundo. Aquí, luego del modulador, está en baudios. Acá también está en baudios, por así decirlo, porque son símbolos los que viajan, no son bits. No podemos a esa frecuencia tan pequeña de las que van los bits comparados con la señal portadora, transmitirlo por antena, y aparte el bit tiene un nivel de tensión determinado. En cambio, la portadora nosotros la podemos subir en niveles de tensión, la podemos subir en frecuencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Acá si entra una señal BPSK que sea un más seno de omega C. Recordemos, tenemos una señal BPSK binaria, 0 o 1. Puede ser más seno o menos seno, cualquiera de las dos, como está acá. Si es un más seno, es un 1. Si es un menos seno, es un 0. Están 180 grados desfasados. Si esa señal es un seno y la multiplicamos en el modulador balanceado por otro seno, me queda seno cuadrado. Y por identidad trigonométrica, el seno cuadrado es igual a un medio de 1 menos el coseno de 2 veces esa frecuencia. Como esto está 2 veces otra frecuencia y me queda un valor de un medio, un valor de continuo de un medio, esto lo filtro con este filtro, filtro pasa abajo. ¿Y qué hago? Me queda un más un medio. Esto lo comparo con un comparador en un operacional y saco o determino que es un 1 lógico. Esta parte, un 1. Ahora, si llevo una señal que es menos seno de omega t, cuando yo multiplico por el seno de omega t me queda menos seno cuadrado. Y ya me queda un signo negativo. Reemplazo por la identidad trigonométrica, esto lo filtro porque esta es la frecuencia de la computadora, me queda menos un medio. Y comparo en un comparador y los valores en menos un medio, o sea, negativos comparado con algún nivel de referencia que yo tome, todos los valores negativos los tomo como cero lógico. Entonces sale del comparador como un 0, 1, 0, 1, 0, y así la reconstruyo la señal. Pero todo es un proceso analógico, que después yo lo hago digital. ¿Se va entendiendo la explicación a lo que están ahí? Sí, sí, profesor.
Acá, por ejemplo, Sí. podemos ver un modulador por desplazamiento cuaternario de fase. ¿Qué quiere decir? Ahora tenemos un QPSK. ¿Qué es un QPSK? Bueno, el QPSK son 4 estados, o sea que ya tenemos 2 bits. Pero ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cómo se puede hacer para generar un QPSK? Y lo que tenemos que hacer es armar un circuito de manera que yo pueda generar 4 estados. O sea, al tener 2 bits, puede tener 0, 0, 0, 0 y 1, 1. Bueno, vamos a tener que llamar a uno de la rama para poder armar ese circuito los que estén en fase. Y eso se le llama con la letra I, in phase. Los que estén en cuadratura. La letra Q de cuadratura en inglés. Entonces, acá lo que podemos hacer es utilizar, o sea, la entrada de los datos con una frecuencia de bit para venir en serie. Lo que podemos hacer es dividir a través de un divisor de bit. O sea, la misma cantidad de datos que entran van a salir por los dos. Es como un divisor de potencia. No sale la mitad de energía, sino sale la misma cantidad. Y aquí lo que hacemos es, tomando la referencia de esa cantidad de bit que entra, pasamos por un divisor, un de los divisores. O sea que pasa uno, este divide en dos, o se espera un, pasa el otro que está en cuadratura. Entonces, el canal que está en fase va a tener la mitad de la velocidad de esta, porque acá lo dividimos en dos, tanto este como este. Entonces, acá va a ser un 1 o un 0. ¿Qué hacemos? Si es 1, lo multiplicamos por el seno. Y si es 0, lo multiplicamos por menos 1, o sea, va a salir menos seno de omega t. Siempre va a estar la referencia de la portadora senoidal, que es la portadora analógica. A esa portadora nosotros la desplazamos 90 grados, y si desplazamos el seno 90 lo transformamos en coseno. Y ese coseno lo vamos a multiplicar o por más 1 o por menos 1, dependiendo el bit que venga por acá, en cuadratura. Pero recuerden, ese viene a la mitad de la velocidad. Entonces después cuando lo sumamos va a llegar a la misma velocidad. ¿Está? Lo hacemos ir a la mitad de velocidad para que vayan juntos, para que entre el bit este y este a la mitad de velocidad. Entonces cuando ya se arma todo, sale la velocidad original. Lo que estamos haciendo es utilizar sistemas analógicos para luego sumarlos y sumar este más o menos seno de omega ct con este más o menos coseno de omega ct, y ahora nos va a salir 4 estados, porque es más y menos seno y más y menos coseno. O sea, podemos tener más seno, más coseno, menos seno, más coseno, o más seno, menos coseno, o menos seno y menos coseno, ¿ven? Es este estado, este estado, este estado, y son los 4. QPSK, 4 estados desfasadas en fase. O sea, leemos a la misma fase del seno, lo hemos expresado en 4 partes. De una manera se hizo posible que con la entrada en serie de bits se fueran moviendo, digamos, y pasando a través de moduladores balanceados, multiplicando por portadoras de referencia y generando 4 estados distintos. Entonces, dependiendo si es 1 o 0, se genera un estado. Por ejemplo, acá, en el caso de que sea una entrada binaria 0, 0, tenemos esta fase, que nos da, por ejemplo, menos 135 grados. Aquí, en el 0, 0. En el caso de que sea 0, 1, tenemos menos 45 grados de fase. Sería esta forma. En el 1, 0, más 135 grados. Entonces, ustedes pueden ver que la señal de esa portadora, miren la forma que toma. Miren esta deformación que va teniendo. Que si nosotros de una manera la logramos filtrar y la logramos hacer pasar por algún tipo de circuito, nosotros a esto lo podemos detectar siempre y cuando tengamos la portadora de referencia. Porque si no tenemos la portadora de referencia, no sabemos qué es esto. No sabemos que esta está 135 adelantada, esta está atrasada a 45, adelantada a 45 y retrasada a 135 grados. Pero es una manera de deformarla, por así decirlo, o modificarla la señal portadora para que luego nosotros la interpretemos como bits. Pero en este caso serían D-bits. ¿Por qué D-bits? Porque son 2 bits los que me van a hacer una modificación. También están los 3 bits,
son 3 bits los que me van a hacer una modificación, pero ya me va a generar cuántos estados con 3 bits. ¿Cuántos estados se generan con 3 bits? 8. 8. ¿Está? Con 4, 16. Entonces ustedes ya pueden ir viendo que, miren esta, la primera, o cuando sea 0, 0, miren cuál es. Es menos coseno por menos seno. ¿Mm? O sea que sumadas estas dos es como que sea seno de omega ct menos 135 grados. Y miren dónde está. En este puntito, acá. 0, 0. ¿Lo ven al cursor? ¿Se lo ven o no? Ahí. Este sería el 0, 0. Es este punto de la constelación, el diagrama de constelación. El punto 0,1 sería en el caso de que tenga menos coseno de omega ct más seno de omega ct, o es lo mismo que tenga seno de omega ct menos 45 grados. ¿Ven? Acá hay 45 grados negativos. Acá hay 135 grados negativos. ¿Está? Después positivo tenemos más 45 grados. En el caso de el valor 1,1. Y en el otro valor, más 135 grados. Este es menos. De la referencia. Acá está la portadora, ¿verdad? Esta es la portadora. ¿Entienden eso, chicos? El coseno está a 90 grados, ¿verdad? Aquí, en 90 grados. Y acá menos 90. Este es un diagrama en fase y cuadratura. En phase y cuadratura. Este es un diagrama de constelación. Es otra forma de ver. Es una manera de que ustedes, de escribir, porque en realidad esto es lo mismo. O sea, ustedes no se ponen a dibujar esta señal senoidal, atrasada, adelantada 45, atrasada 135, es imposible dibujar. ¿Qué hacen? Dibujan esto. El diagrama en constelación. Es mucho más sencillo. Ustedes dicen, acá está mi portadora en el seno. 180 de esa portadora está en menos seno. A 90 está coseno y a menos 90 el menos coseno. El estado 0, 0 va a ser este, 0, 1 este, 1, 0 y 1, 1. Es una forma de dibujar la constelación. Y ustedes a eso lo ven en el osciloscopio, sí se lo puede ver, nada más que se lo ve como puntitos. Un montón de puntitos así, los diagramas de constelación, porque nunca están exactos, ¿verdad? Siempre se pierde un poquito la referencia y un desfasamiento, lo que sea. Ustedes los ven así como un montón de puntitos. ¿Cuál es la consideración del ancho de banda? Bueno, ahora ya tenemos 2 bits, ya tenemos un D-bit. Entonces, ¿qué habíamos hablado con respecto al ancho de banda mínimo? El ancho de banda mínimo era la frecuencia de bit dividido en la cantidad de bit, o en n, la cantidad de bits que ustedes tienen. Ahora, el ancho de banda en la QPSK es la mitad del ancho de banda de la BPSK. Y acá está demostrado que aumentar un bit me disminuye a la mitad el ancho de banda. Acá podemos ver un receptor de QPSK, cómo podemos recibirlo. Bueno, va a llegar a esta señal QPSK de entrada, que era una cosa así, deformada, viene un seno, después viene así, lo que sea. Algo así va a entrar. Va a pasar por un filtro pasabanda. ¿Y acá qué puedo encontrar? Bueno, podemos encontrar 4 estados distintos. Más seno, más coseno, menos seno más coseno, menos coseno más seno, menos seno menos coseno. Hay 4 estados porque QPSK. Vamos a un divisor de potencia porque es un circuito que tiene que pasar la misma señal por un lado y por el otro. Acá recuperamos la portadora. Tenemos que encontrar cuál es el 0 de omega ct que viene. Ya vamos a ir después, vamos a ver cómo recuperamos esa portadora. Es un circuito. Acá se recupera la señal, la omega ct. Esa omega ct se la desfasa a 90 grados y si la desfasamos 90 grados encontramos un coseno. Y si sigue ese seno acá, va a quedar en el mismo lugar. Entonces, este detector de producto lo que hace es un producto, es una multiplicación. Esta señal, ya sea cual sea que entre,
Cualquiera de los 4 estados lo multiplicamos por un seno. Y luego hacemos lo mismo, recuerden, nos va a quedar seno cuadrado y seno por coseno, nos van a quedar unas identidades trigonométricas que nosotros podemos filtrar a eso, a lo que no necesitamos. Solamente dejamos pasar por un filtro pasa abajo el nivel de continuo que queremos, si es positivo o negativo. Va a ser, como hemos visto anteriormente, más medio voltio sería un 1 lógico, menos medio voltio sería un 0 lógico, y entramos a través de un circuito sumador lineal, digamos, que lo va a acomodar a los bits en cuadratura y en fase. Y acá va a quedar o 0, 0, o 0, 1, o 1, 0, o 1, 1. Y lo recuperamos. Entonces, es todo un proceso, es lo mismo. Venimos digital, pasamos analógico, modulamos, salimos por la antena, viaja por el espacio, por el medio de enlace, recuperamos la antena, pasamos por un preselector, un filtro, detectamos, es señal analógica, y salimos digital. Pero por eso a veces se llama comunicación digital. Pero en realidad es solo una portadora de onda continua, una portadora senoidal, que tiene una frecuencia determinada, y bueno, y sigue. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, acá podemos ver matemáticamente lo que sería lo que estaba hablando recién, cómo hacemos para recuperar. Ven, esto es matemático, o sea, el canal que viene en fase se multiplica por la portadora, por ejemplo, que tengamos ese señal UPSK que entra, multiplicamos seno por el menos seno, nos queda seno cuadrado, este seno por coseno, nos queda el coseno y el seno del mismo ángulo, ¿verdad? Son identidades trigonométricas, de ahí sacamos los valores. Las que tienen una frecuencia elevada o 2 veces la frecuencia de la portadora la filtramos, la eliminamos. Me queda el seno de 0, se hace 0, y me queda menos 1 voltio, que sería un 0 lógico. Y acá 1 voltio, que sería un 1 lógico, en el caso de tener esta combinación, ¿verdad? Multiplicada por un coseno. Por eso, esta portadora está multiplicada, digamos, luego del detector de portadora sale la portadora directamente, y acá, luego del detector de la portadora, sale la portadora desfasada a 90 grados, que es el circuito que digamos, o el diagrama de bloque ¿verdad? Acá entra la portadora directo, y acá la desfasamos, por eso sale un coseno. Por eso este está en cuadratura, en cambio este está en fase con la portadora. Entra el canal en fase y el otro entra el canal en cuadratura. Y acá podemos ver otro tipo de modulación, que la OQPSK, que es una modulación compensada, que lo que en realidad se hace es para que no haya un salto tan grande entre los niveles. ¿Por qué? Porque si pueden ver acá, en este tipo de QPSK, nosotros pasamos del 00 al 01, y de ahí pasamos al 11, ¿verdad? O sea, como que hay un salto digamos, para pasar del 00 al 01, el que sigue es el 10, ¿verdad? Y acá hay 180 grados en el salto este. Entonces, la OQPSK lo que trata es de que ese salto se compense un poco, ¿no? Y hace una adaptación nada más que para evitar que los saltos sean más grandes. Entonces, acá pasamos del 00 al 01, pasamos al 10 y después pasamos al 11. Entonces, no hay una, en ángulo, no hay tanto, o sea, no hay un desfasaje tan grande, el cual nos ocasiona una cierta una generación de armónicos. Como hemos visto, no es recomendable hacer un desfasaje de 180 grados, porque la señal, si viene seno, por ejemplo, si viene senoidal, y después sale menos seno, ahí hay un desfasaje muy grande. En cambio, por ahí nos conviene que esto sea más leve, o se desfase solamente 45 grados, para evitar la generación innecesaria de armónicos, que lo que hace, ustedes lo saben por Fourier,
generar armónicos de más, aumente el ancho de banda. Y no nos conviene, porque de una manera u otra nosotros estamos buscando que con la generación o con la modulación multinivel, achicar el ancho de banda. Porque aquí dijimos, nuestro ancho de banda mínimo es la frecuencia de bit dividido en la cantidad de bit. O sea, esto va a estar dado directamente proporcional a la cantidad de niveles que va a tener. Si tengo 2 bits, tengo 4 niveles. Si tengo 3 bits, tengo 8 niveles. Entonces, el ancho de banda mínimo va a ser la frecuencia de bit dividido en la cantidad de bits o las cantidades, digamos, claro, la cantidad de bits que va a modular. Entonces, si yo estoy de alguna manera elevando los niveles que voy a tener, es para achicar el ancho de banda. Pero tampoco puedo hacer desfasamientos muy grandes que me estén generando armónicos. Y eso me va a hacer una complicación. Profe, Acá, sí, eso va a pasar si usted genera esos 4 estados nuevos que haya puesto en la cuadratura, se agrega su estado intermedio. claro, lo que pasa es que se agregan como para que el salto que hay entre uno y otro, como vemos acá, ¿ver? Entre lo que se hace es que los datos de entrada de fase estén en el medio, o sea, aquí y el dato de entrada de cuadratura en tiempo de bit no sean iguales, digamos, se los corre un poquitito, para que estos desfasajes, de alguna manera, cuando llegan acá al sumador lineal, ¿verdad? Acá se demora, ¿ven? Un poquito, un medio bit, que esto demora, tiempo de demora, este tiempo de medio bit es el que se demora aquí, uno de los dos canales. Lo demoramos, y cuando salimos aquí en la salida sale como compensado, o sea, como que no hay un desfasamiento tan grande. Y eso me evita generación de armónicos, o sea, esa distorsión no me hace que se me agrande tanto el ancho de banda. Y es mejor. Es como, ¿se acuerdan en la FSK? En la FSK, ¿qué hacíamos? Venía el 1, venía con una frecuencia, y el 0 venía con otra frecuencia. Pero ¿qué pasaba? Cuando pasaba del 1 a 0, por ahí había un desfasaje muy grande. Entonces, ¿qué se usaba? La MFSK, que se buscaba que exista una relación entre la frecuencia del 0 y el 1, que sea, sea sumada a la mitad. ¿Se acuerdan? Entonces, el cambio de fase no era tan abrupto, era más sereno, y el ancho de banda no me iba a involucrar tantos armónicos. Y es lo que se busca también, es una forma de solucionar algunos inconvenientes prácticos que se generan. Porque no todas las soluciones que nosotros vemos teóricas, como podrían ser ahora, porque estamos estudiando teóricamente una solución para checar ancho de banda y mandar mayor cantidad de información, esa solución no siempre es la ideal. A veces cuando ustedes lo generan, los arman los circuitos, y bueno, aparecen problemas. Y si yo genero armónicos, me van a aparecer interferencias, me van a aparecer interferencias por intermodulación, me van a aparecer problemas en los otros canales adyacentes. Entonces ustedes ya van a ver que existen algunos inconvenientes. Bueno, esta es una de las maneras de solucionar. ¿Cómo podemos hacer para generar un transmisor 8 PSK? ¿Qué le dice 8 PSK? ¿Cuántos bits tenemos que tener? 3 bits. Y 3. Ahora van a ser 3 bits. ¿Cómo hacemos? Bueno, una manera va a ser, ¿cómo trabajamos recién con 2 bits? Uno en fase y el otro en cuadratura. Y el otro bit lo podemos hacer por niveles. O sea, lo que vendríamos a hacer es, tendríamos, el fase vamos a tener, si tenemos 2 bits, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y si le agregamos un bit más, vamos a tener a todos esos 0, 0, 0, 0, y a todos esos 1, 1, 1, 1. Entonces ahí ya nos van a quedar los 8 niveles, ¿verdad? Agregándole un bit, o el bit complementario, ese bit C, que cuando vale C son todos, por ejemplo, cuando vale C son todos 1, y cuando vale C negado son todos 0, como figura aquí en el diagrama este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Se utiliza un convertidor de 2 a 4 niveles. O sea, con 2 bits yo salgo en 4 niveles.
Y ahí me aparecen los distintos niveles como una escalera, ¿tá? O niveles de modulación en amplitud, niveles PAM, que son los niveles que están acá. El nivel C con 2 bits, salvo 4 niveles. Entonces, ¿cómo se hace? Pasamos. Ahora tenemos 3 bits. Entonces, para que luego en el sumador lineal se acoplen todos, nosotros tenemos que dividir en 3 la frecuencia. Lo tenemos que atrasar en 3, o sea, a la velocidad, digamos, la dividimos en 3. Va a pasar el bit del canal en fase, va a pasar a un convertidor de 2 a 4 niveles. Ese de 2 a 4 niveles, o sea, 2 bits me va a generar 4 niveles. Esos 4 niveles los voy a multiplicar por un seno, en el caso de que sea la señal, o sea, que va a estar en fase, va a ser multiplicado por un seno. La que está en cuadratura va a pasar por un convertidor de 2 a 4 niveles, pero se va a multiplicar por un coseno. Y la que vendría a ser el C, o sea, el tercer bit, es el que me va a dar el valor C, si es 1, y se va a acoplar con este seno, y el C negado, que va a ser 0, va a ser el valor del bit, lo va a negar, se va a acoplar con el coseno. Y después la sumamos. Entonces nos va a salir una señal de este tipo, con 8 niveles. Ahora. O sea, 4 niveles en fase y 4 niveles en cuadratura. Que luego lo sumamos y nos va a dar algo así. Esto, miren. Son 8 niveles distintos. Porque tenemos 3 bits. Entonces, ¿cómo hacemos para esos 8 niveles darle, acomodarlos? Miren, porque no solamente que tienen, acá tenemos, por ejemplo, el 000, el 000, tiene un desfasamiento de 112 grados, menos 112. El 001 menos 157. El 010 tiene otro desfasamiento. Entonces, lo vamos acomodando. Acá estaría el 00, el 01, el 010, el 011, el 100, el 111. Todos están en un cierto ángulo comparado con la portadora, que es esta. Entonces, esa misma señal la estoy desfasando, la estoy moviendo, o sea, la muevo de su referencia, porque la portadora es esta. Esta es la seno de omega ct, la original. Seno de omega ct. Ahora, a ese seno yo lo voy a correr para un lado, para el otro, ponerle este eje, va a ser el que se va a mover. Si lo corro para acá va a ser positivo, si lo corro para acá va a estar negativo. Siempre la misma, yo la estoy cambiando, pero la tengo que cambiar de una manera en la cual todos esos bits que entran en hilera, yo los dividí en 3 para que en el proceso de que vayan entrando, vayan haciendo o sea, el mismo trabajo al mismo tiempo. Sale este en fase, entra un convertidor, modula, pasa por un filtro y llega al sumador. El bit C, que va a ser el de complemento, va a entrar, si es 1 va a entrar directo, y si es 1 acá entra 0 en el otro, y el otro que viene en cuadratura también viene a una frecuencia dividida entre, para que cuando lleguen acá lleguen juntos. Y acá se suman, me queda 0, 0, 0, o en vez de decir 0, 0, 0, me sale seno de menos 112,5 grados. ¿Está? Que es esta, una de las salidas, ¿no? Y así se van armando todas las, dependiendo los ángulos que tengan, lo vamos a interpretar nosotros como un 000. Si tiene menos 157,5 grados de desfasamiento, lo interpretamos como 001. Si tiene 57,5 negativo, lo interpretamos como 010. O sea, ¿qué es la portadora analógica? La que dependiendo de su variación o su desfasamiento, nosotros después lo vamos a interpretar como algo. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, el 000, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, como el valor de menos 5,41 seno de omega ct menos 1,307 coseno de omega ct. Porque son los valores del convertidor de 2 a 4 niveles. ¿ven?
donde es 0, 0, 0, ¿no? Donde es 0, 1, 0. Y así sucesivamente van a tener una parte de amplitud multiplicado por su correspondiente desfasamiento en la portadora. No es fácil de entender, pero tampoco es que ustedes se pongan a estudiar o a verlo al sistema exactamente cómo es la generación, sino es cómo digamos, cómo funciona un modulador. Cómo ustedes pueden con la matemática, con la aplicación de circuitos o de diagramas en bloque, a una portadora que es un seno común, le hacemos distintos tipos de modificaciones y generamos un modulador digital. ¿Qué hace el modulador digital? Hacer todas esas variaciones y esas modificaciones, podemos mandar mayor cantidad de información, podemos reducir el ancho de banda y podemos utilizar un sistema que es mucho más eficiente de modulación digital. Acá podemos ver un diagrama en el tiempo, en el cual nosotros tenemos la entrada de datos digitales, ¿ven? Todos datos digitales, cómo pasaría, por ejemplo, los datos en el canal C, o los datos en el canal en fase, o los datos en el canal en cuadratura, que si ustedes lo pueden ver, esto tiene 3 veces, es una frecuencia 3 veces más chica. ¿Ven? La máxima frecuencia se da aquí, como tenemos el cambio entre 1 y 0. ¿Ven? Esta toma 3 bits, o sea que tiene 3 veces menos frecuencia. ¿Ven? Acá miren, tiene 3 veces menos frecuencia, toma 3 bits, igual los otros. Después, cuando uno de los canales pasa por un convertidor de 2 a 4 niveles, tenemos los 4 niveles acá. Entonces, este nivel, que era de 1 y 0, ya se hace 4 veces más chico. O sea que tengo 4 veces más probabilidad de cometer un error, porque mi amplitud es mucho más chica. Y miren aquí, a la salida del modulador balanceado. A uno de esos niveles lo multiplico por un seno, ¿ven? De omega ct. O por el coseno en el caso de que entre otros niveles, porque son 8, ¿tá? Para el seno y para el coseno. Este es en el caso que está en fase, por eso se multiplica por el seno. Pero si tuviera el canal Q, sería por el coseno. Entonces, a ese seno, miren, lo hemos cambiado, no solamente en la fase, sino lo hemos cambiado también un poco en la amplitud. Porque de esa manera nosotros logramos conseguir 8 niveles. Porque si no, no se podría. ¿Cómo vamos a hacer? Esta es una manera de solucionar. ¿Y qué sucede con el ancho mínimo de banda? Miren, el ancho mínimo de banda ahora es la tercera parte. O sea, se dividió en 3. Porque utilizamos 3 bits. Entonces es 3 veces más chico que el ancho de banda original. Hacer toda esa modificación, hacer todo ese procesamiento de datos, si se puede decir, o ese procesamiento de la señal analógica, me genera un ancho de banda más pequeño y mayor cantidad de niveles para enviar mayor cantidad de información. Acá podemos ver cómo recuperamos la señal 8PSK, perdón, esta señal 8PSK, entramos por un filtro pasabanda, entra el canal en fase, entra el canal Q, hacemos una recuperación de portadora, tenemos que, al entrarnos una señal de 4 niveles, PAM, tanto en el canal en fase como en el canal de cuadratura, nos están entrando 4 niveles por un lado y 4 niveles por el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a un convertidor de analógico a digital. O sea, la señal analógica la hacemos digital. Si entran 4, para que se haga digital salen 2. Al revés, ¿está? Entran 4 niveles y salen 2. Si fuera digital analógico, un DAC, ¿cómo saldría? De analógico a digital entrarían 2, salen 4, ¿está? Esto sería al revés. Entonces, al salir 2, uno de esos va a ser el que está en fase, el de arriba, y el otro va a ser el complementado, el canal C. Y el otro que esté en cuadratura va a ser el canal C negado. Y ahí tenemos los 3 bits y los 8 estados disponibles. 000, 001, 010, 011, 100 y así sucesivamente. Entonces, viene toda la modulación analógica, la recuperamos, la pasamos por filtro, la multiplicamos, pasamos por convertidores y la hacemos digital de nuevo, que son los datos que nosotros queremos. Pero la única forma de mandar
esos datos por el I/O, por la antena, por lo que sea, es pasando a través de una portadora analógica. Y acá podemos ver un transmisor de 16 PSK, que ya tenemos 4 bits para llegar a 16. Y miren cómo ya se van acercando unos con los otros, ¿ven? 00, 01. Está muy cerca. Ya es más difícil después detectar esto. Pero en el diagrama de constelación están bien bonitos acomodados con sus respectivos ángulos con respecto a esta portadora. Esta es la portadora, ¿ven? Si la cambio un poquitito, eso van a ser 00. Si nos muevo para acá, va a ser 0001. Si nos muevo un poquitito más, 0010. Lo interpretamos como esos datos. Entonces, ¿de qué manera nosotros modificamos algo tan sencillo como un seno y lo podemos hacer tan complicado como nosotros queremos? ¿Está? ¿Van entendiendo? Más Sí, o menos, bien. profe. Bueno, vamos a llegar hasta ahí y después vamos en la próxima clase, vamos a ver lo que sería la QAM, que es un poquito más complicado. ¿Me esperan un momento, por favor? Bueno, hasta ahí vamos a llegar y después terminamos Profe, con... Sí, ¿Ese de 16 PSK tiene alguna aplicación? ¿O también lo único que modifica es la parte que disminuye la amplitud de cada nivel? sí, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, ya después vamos a ver las QAM, la 16 PSK es una de las modulaciones que usan los modems. Bueno, los modems de Arnet de antes usaban tipo de modulación 16 PSK. Eh, es una modulación que está muy buena para lugares donde tienen muchos obstáculos. Por ejemplo, en las casas, ustedes siempre tienen un momento, muchas puertas, ventanas, a veces al modem, cuando ustedes lo ponen al modem Wi-Fi de su casa, lo ponen, qué sé yo, en el comedor. eh, entonces, donde hay muchos obstáculos, ya sean los muebles, ventanas, puertas, aberturas, las modulaciones tienen mejor, no sé si se le podría decir, sí, es como un mejor rendimiento. Entonces, tienen varias aplicaciones en esa 16 PSK. ¿Sí? La 16 PSK. Después, por ejemplo, en la transmisión de la televisión digital, CCC usa 64 y 128 QAM. No usan codificación trailing. Por ejemplo, ese CCC más, no sé si tiene. ¿Alguno de ustedes tienen? ¿Cuál? ¿Qué cosa, profe? CCC digital. no, yo no. Bueno, usan ese tipo de modulación. La contraseña de la clase de hoy es modulación. ¿Podrían ver si anda? ¿Y cuál lo utilizaría para mandar internet también? ¿O la misma?
Porque CCC manda por ahí. Manda por fibra ahora también. Bueno, no, la de la fibra óptica no es ese tipo de modulación. Sería un PCM. Sí, profe, sí funciona. Sí funciona, Bueno, profe, la asistencia. Profe, eh, ah, después, ¿cuándo va a subir el power que estaba mostrando? cuando terminamos Ah, la bien, clase. gracias. Ya queda mañana, el jueves terminamos el presto. Y ya me hacen acordar ahí el subo, ¿ah? El grupo. Gracias.